Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en una nueva opinión postpartido en nuestro canal de YouTube. Por favor, les pedimos que se suscriban. No cuesta nada, tienen que apretar un botón. Realmente nos ayudan y agradecemos a toda esa gente que se suma y que apoya este contenido. Y ha ganado el Arsenal. Victoria por 2-0 frente al Brighton, partido correspondiente a los octavos de final de la Carabao Cup, la famosa Copa de la Liga, y un Arsenal que avanza a los cuartos tras imponerse con goles de Ethan Nwaneri y Bukayo Saka, en un partido donde Arteta hizo hasta 10 cambios con respecto a su última formación, y esta rotación en el Arsenal produjo que el rendimiento fuera de menos a más. En el primer tiempo se vio un equipo un poquito inconexo, también incómodo, con algunas pérdidas que generaron problemas. De hecho, Kepa en el primer tiempo fue protagonista, el arquero suplente del Arsenal, que hizo algunas tapadas importantes y que mantuvo la valla invicta, otro partido sin recibir goles. Y el Arsenal, que en el segundo tiempo lució un poco mejor. Se vio un equipo un poquito más agresivo, aprovechando mejor los espacios, y llegaron los goles de Ethan Nwaneri y de Bukayo Saka en una noche muy especial en el Emirates, porque no solo se ganó con goles de jugadores de la academia, sino también que hubo algunos debuts de jugadores surgidos en Highland. Hablamos de Max Dowman, que se convirtió en el debutante como titular más joven en toda la historia del Arsenal, con 15 años y 302 días. Esta joya que tiene el Arsenal en sus manos, que tuvo un buen partido, demostrando que su talento es increíble y que está a la altura del profesionalismo siendo solamente un adolescente. Y también el debut de André Harriman Anus, un chico de 17 años que jugó de arranque, jugó como titular y que casi convierte un gol, pero hubo una buena tapada del arquero Steele y Bukayo Saka fue quien empujó la pelota a la red para un triunfo muy importante para el Arsenal, que sigue vivo en esta competencia doméstica. Está compitiendo Arsenal por todos los títulos en esta temporada y cierra el Arsenal un mes perfecto, un octubre donde no hubo derrotas, donde no recibió goles en contra y donde convirtió 12 goles a favor. Grandísimos registros para el Arsenal en este mes, donde se posicionó en la cima de la Premier League, donde se posicionó también como uno de los equipos más fuertes de la Champions y donde avanzó a la etapa de los 8 mejores equipos en la Copa de la Liga. Llegaba el Arsenal a este partido ante Brighton después de imponerse 1-0 al Crystal Palace en la Premier, una gran victoria en un fin de semana ideal para el Arsenal, en una fecha 9 de la Premier, donde aprovechó el conjunto Arteta para agigantar esa brecha, ¿no?, con respecto a otros equipos en la tabla de posiciones, afianzado más que nunca como el líder absoluto de la Premier League, y se enfrentaba a un Brighton que venía de ser derrotado ante el Manchester United en Old Trafford en este fin de semana, donde se le cortó una racha de 5 partidos sin derrotas al equipo de Fabian Husler, un entrenador alemán, un entrenador joven, que llegó al Brighton para darle continuidad a un proyecto muy sólido, ¿no? Sabemos que el Brighton, con diferentes entrenadores, ¿no?, con Graham Potter, con Roberto De Zerbi, se ha posicionado como un equipo muy competitivo, con un estilo muy reconocible. Le gusta tener la pelota, suele presionar alto, es un equipo dinámico, vertical, y evidentemente este Brighton le ha causado problemas al Arsenal también en el pasado reciente. De hecho, el Arsenal solamente registraba un triunfo en sus últimos 5 partidos ante Brighton en el Emirates por todas las competencias, y Brighton ya nos había eliminado de una Copa de la Liga no hace mucho tiempo, así que no era un partido para nada sencillo, y el Arsenal que lo afrontaba con 10 cambios. Arteta, que recurrió a la rotación y que le dio minutos a muchos futbolistas que no venían jugando, incluso también dio debut a algunos juveniles de la academia. Así que el Arsenal salió a jugar con Kepa en el arco, White de lateral derecho, Mosquera e Hincapié en la saga central y Lewis Kelly en el lateral izquierdo. Una defensa completamente nueva para el Arsenal, con Ben White tratando de sumar rodaje y agarrar ritmo para poder ser un reemplazo fiable para Timber, que se adueñó del puesto.
Mosquera, que tuvo muchos minutos en esta temporada, pero no tantos como titular, y encima acompañado de Piero Hincapié, una dupla de centrales que no tenía prácticamente rodaje, solamente algunos entrenamientos. Este era su primer partido juntos, y Luis Kelly, que perdió el puesto con Calafiori, podríamos decir, pero que está firme y que compite también por un lugar desde una muy buena versión. Está jugando grandes partidos Luis Kelly. En la mitad de la cancha, Norgard en el eje como pivote, Nwaneri en el interior derecho haciendo las veces de Odegaard, Merino en el interior izquierdo haciendo las veces de Declan Rice, Merino que fue el capitán del Arsenal en esta jornada en un 11 bastante alternativo, y en la delantera Max Dowman, quien debutó como titular, se convirtió en el titular más joven de la historia del Arsenal con 15 años y 302 días. Max Dowman, la gran joya que tiene el Arsenal en sus manos, un jugador que parece que está llamado a marcar una época, acompañado de Harriman Anus, un chico de 17 años de la cantera, llegó a la cantera del Arsenal en mayo de 2016, o sea, ya lleva casi 10 años como juvenil del Arsenal, tuvo la oportunidad para jugar como titular y hacer su debut oficial. Había tenido algunos minutos con el equipo en la pretemporada en Asia, entró en el partido ante Newcastle en aquel momento, pero estos fueron sus primeros minutos competitivos oficiales en el profesionalismo, un chico que juega mayormente en el sub-23, en la Premier League 2, y que es un chico que antes jugaba como mediocampista ofensivo o como extremo, pero que en la última temporada empezó a tener mucho más rodaje como centro delantero. Arrancaba desde el inicio Harry Mananús y Everechi S al extremo izquierdo para completar un 11 titular del Arsenal con muchos cambios. 10 cambios, solamente Everechi S se repetía con respecto a la formación del último partido, y 2 debuts. El de Max Dowman, primera vez titular, ya había tenido minutos en la Premier ingresando en los segundos tiempos, y Harriman Anus en su debut absoluto en el profesionalismo. Y la verdad que el primer tiempo para el Arsenal no fue bueno, no se vio la mejor versión del equipo, muchas imprecisiones desde el inicio, la posesión de la pelota estuvo bastante repartida, pero el Brighton la verdad que se lo veía un poco más cómodo, generando mejores conexiones, progresando con mucha más naturalidad e incluso generando chances de peligro. En los primeros 20, 23 minutos, 25 minutos, el Brighton tuvo hasta 6 remates al arco. El Arsenal solamente tuvo un intento de Merino, de media distancia, un buen remate de zurda que salió un poquito ancho, pero Kepa tuvo trabajo. Kepa Arrizabalaga, suplente de Raya, un Raya que está muy afianzado, ¿no? en el arco del Arsenal, ganador de los 2 últimos guantes de oro en la Premier League y un pilar de este equipo de Mikel Arteta, le dejó el lugar a Kepa, que según dijo Arteta en la previa del partido, es ejemplar la actitud que tiene en cada día de entrenamiento. Es un arquero que ha pasado por grandes equipos, que ha ganado grandes títulos, que también obviamente tuvo participaciones en la selección de su país, pero que se lo ve muy enfocado. Dijo Arteta que para Kepa el entrenamiento más importante es el siguiente, y eso crea un muy buen clima internamente en el vestuario. Así que Kepa sacando también a relucir todo eso bueno que aporta en el vestuario y tapando un mano a mano muy interesante ante Rutter. También Simas, el delantero del Brighton, que desperdició un contraataque. Diego Gómez, que probó de lejos, y el arquero del Arsenal, que se mostró muy sólido en ese primer tiempo, donde tuvo bastante trabajo y donde el equipo, la verdad que estaba jugando a muy buena intensidad, la intensidad era correcta, pero había desajustes típicos de un equipo que era muy alternativo. Y si bien el concepto de titulares y suplentes ya quedó un poquito antiguo y tenemos que hablar de jugadores que empiezan o terminan partidos, este era un partido donde el Arsenal le dio minutos, Mikel Arteta, a muchos jugadores que no venían jugando. Y es normal que esos jugadores cometan errores, porque no tienen la sensibilidad con la pelota, porque no tienen rodaje con frecuencia. Entonces hubo algunas pérdidas, algunas concesiones negligentes que generaron peligro. De todas formas, la posesión era repartida. A la media hora de juego era 50 y 50.
Lo que sí, el Brighton tenía chances más claras en ese arranque de partido y el Arsenal, que no lució bien, le costó juntar pases, le costó progresar con naturalidad y le costó generar peligro. Quizás lo más peligroso, Max Dowman, que la verdad que tiene esa capacidad para eludir jugadores, tiene también muy buen aplomo físico, más allá de tener 15 años, y no tuvo ningún tipo de reparos para jugar ese uno contra De Kuiper, engancharlo, eludirlo, pelear la pelota. De hecho, terminó el partido como el jugador con más gambetas completadas, 5, con más fulles ganados, 4 faltas consiguió Dowman, y con más duelos ganados, 9 duelos ganó Dowman. La verdad que interesantísimo lo de Max en ese primer tiempo, donde el Arsenal, como decimos, no lució bien, pero compitió a buen nivel. Y quizás las fallas eran típicas de un equipo que empezaba a reconocerse, con jugadores que recién jugaban juntos por primera vez en la temporada. Para el segundo tiempo se vio un Arsenal un poquito más agresivo, aprovechando mejor los espacios, con un Brighton que juega uno contra uno en todo el campo de juego. Entonces había que solamente superar esa primera línea de presión, tratar de pasar la primera fase del juego para aprovechar los espacios que había detrás, porque el Brighton realmente deja espacios, y el Arsenal empezó a lucir un poquito más aplomado, un poquito más agresivo. Dowman, que tuvo una jugada que empezó a gambetear por la línea, caminando por la cornisa, y intentó buscar el penal de Boscagli. Lamentablemente el árbitro no compró, tampoco amonestó a Dowman, afortunadamente, pero se vio un Arsenal que arriesgaba un poquito más. Kepa seguía siendo solvente, le tapó un tiro a De Kuipers, y recién en el minuto 54 de partido llegó el primer remate al arco del Arsenal, no el primer intento, sí el primer remate entre los 3 postes, que fue de Ethan Nwaneri, un tiro que fue bien contenido por Steele, que no le llevó gran trabajo al arquero del Brighton, pero sería un aviso, porque llegaría minutos después el primer gol del partido. Minuto 57 de juego, 12 minutos de la segunda mitad, un verdadero golazo que convierte Ethan Nwaneri en una jugada espectacular construida por el costado izquierdo, gran intervención de Mikel Merino, que recibe un pase de Eberechi S, que se había retrasado, un Eberechi S que jugó de extremo izquierdo, pero retrasaba bastante su posición para sacar la pelota desde atrás, para dar colaboración, para progresar. Eberechi que juega para Merino, Merino que interviene con un taco exquisito, y Miles Lewis Kelly, que se había proyectado, le tira el centro a Ethan Nwaneri, lo asiste a su compañero de la academia, y Nwaneri, que metió una definición cruzada muy certera, efectiva, gran gol del Arsenal, buen gol de Nwaneri, y un gol importante para un Nwaneri que no está teniendo tantos minutos, que sabemos que es un jugador muy joven y que tiene mucho tiempo para seguir ganando confianza, para seguir creciendo como futbolista, tiene muchísimo por desarrollarse, ya se lo ve más maduro, se lo ve físicamente mejor, y empieza lógicamente a afianzarse como un jugador de interior, ¿no? Empieza a desarrollarse como un interior, porque en sus inicios había jugado más de extremo ante la baja de Saka en la temporada pasada, y más como una cuestión de emergencia, pero Nwaneri sabemos que tiene cualidades para influir y que su mejor posición está en el centro, y la verdad que es un gol importante para él, porque como decimos no viene teniendo tanto rodaje, pero por lo pronto está aprovechando sus minutos. Y Arteta lo que destacó en la conferencia de prensa posterior al partido es que Nwaneri lo intenta y va para adelante y pide la pelota y es valiente y quizás la pierda, pero lo vuelve a intentar. Y eso es lo que necesitamos de un Nwaneri, que poco a poco va a ir convirtiéndose en un grandísimo futbolista. Hay que tenerle paciencia. Obviamente todos queremos que juegue, pero este plantel del Arsenal es muy amplio y hay muchos jugadores compitiendo por varios puestos, así que Nwaneri va a tener los minutos que merezca, y es importante que cuando juegue convierta goles o destaque. Así que grandísimo gol y gran noticia que Nwaneri haya sido el encargado de abrir el marcador y darle el 1-0 al Arsenal, que a partir de ahí empezó a jugar un poco más cómodo. Casi convierte Berechi ese después del gol de Nwaneri, un tiro que se desvió en un rival y que salió por encima del travesaño, pasó muy cerca. Un Eberechi ese que algunos
piensan que pudo tener un partido flojo. Yo creo que obviamente está en las expectativas, ¿no? Ver a Berechi ese con la camiseta número 10 del Arsenal. Todos queremos que gambetee a 4 o 5 jugadores, que convierta goles. Viene de convertir un gol muy importante ante el Crystal Palace. Esta vez jugó de extremo. Ha jugado de enlace, ¿no? En los carriles interiores. Bueno, hay que darle tiempo a Berechi, que poco a poco va demostrando que también convierte goles. Así que va a ir destacando cada vez más, va a empezar a generar esas conexiones con el resto del equipo. Hoy la verdad que tenía compañeros con los que no había jugado habitualmente, como el chico Andrés Harry Mananús, en la delantera, en el mediocampo estaba Merino, en el lateral izquierdo estaba Luis Kelly. Bueno, de a poco vamos a ver lo mejor de Berechi ese. No hay que desesperarse, no hay que preocuparse, no se preocupen de más, que el Arsenal está pasando un momento espectacular, al igual que sus jugadores. Y después del gol, también creo que vimos un Arsenal que retrasó un poquito sus líneas, empezó a jugar un poquito más atrás y a defenderse más cerca del arco de Kepa, pero creo que es algo natural de este Arsenal que defensivamente está muy sólido. Entonces, vimos un Arsenal que si bien retrasó un poquito, seguía siendo muy solvente, con un Mosquera que la verdad que jugó un partido espectacular. Creo que Mosquera fue uno de los puntos más altos del Arsenal en este partido. Una de las figuras. Tuvo algunos quites impresionantes, bloqueó tiros, se encargó de sacar la pelota del fondo, metió algunos pases progresivos. La verdad que muy solvente lo de Mosquera. E Hincapié, Piero Hincapié, que tuvo su primera titularidad, tuvo también un partido muy sólido. Quizás no tan aplomado como Mosquera, pero en un momento Mosquera falló y Hincapié lo corrigió. Bloqueó tiros también adentro del área, muy firme en la salida también con balón. La verdad que esa pareja de centrales que jugaba juntos por primera vez, habían tenido solamente un par de entrenamientos, se mostró muy sólida y creo que, a ver, teniendo a Saliba y Gabriel, que son los titulares y son una de las mejores parejas del mundo, si no la mejor, tener suplentes como Mosquera e Hincapié es un lujo. Yo no estaba descontento con Kivior, pero evidentemente Hincapié es un salto de calidad en la posición. Se nota que es un jugador de elite mundial, que ya ha sido campeón en la Bundesliga, que trae lógicamente un gran bagaje a nivel internacional con la selección de Ecuador, ha jugado un mundial. Bueno, evidentemente hablamos de un jugador muy constituido, que poco a poco va a ir afianzándose, que es agresivo, que físicamente es impasable, que también tiene una grandísima técnica, con pelota, tiene un pie muy pulido. Bueno, ojalá que veamos más de Hincapié, pero sin apurarnos, que se adapte, que se gane el puesto, que demuestre que puede estar a la altura de un equipo como el Arsenal y lógicamente va a ir teniendo más minutos a lo largo de la temporada. Después, sobre el final del partido, empezaron los cambios. Entró Gabriel Magaláes por Hincapié. Bien, descanso para Piero, que está volviendo de una lesión, recordemos también. Entró Gabriel Magaláes, que le dio más robustez a la defensa. Él es el líder de esa línea defensiva. También entró Timber en lugar de White. Bueno, Ben White, la verdad que tuvo un partido que me gustó. Ben White tiene, la verdad que, una calidad futbolística impresionante. Está muy falto de ritmo y el equipo necesita, ¿no?, que empiece a recuperar ese rodaje para poder competir por el puesto. Timber, la verdad que está en un momento espectacular. Y entró Saka en lugar de Dowman. Buenos minutos para McDowman, buena primera titularidad, haciendo historia con la camiseta del Arsenal. Ya vendrá más rodaje para un chico que tiene solamente 15 años y Saka, que entró para liquidar el pleito. Hubo un cabezazo de Merino, primero, antes del segundo gol, un centro de Saka en un córner, otra vez el equipo de las pelotas paradas haciendo estragos, y un cabezazo de Merino que casi termina en gol. Ahí hubo un sacudón en el arco de Brighton. Y minutos más tarde, minuto 76 de partido, arranca Timber con pelota dominada en la banda derecha y empieza a escalar y empieza a pasar. Arranca el genio del fútbol mundial, Timber, que hizo una jugada fantástica, le mete un pase filtrado al chico Andrés Harriman Anus, este chico de 17 años que debutaba, define cara a cara con el arquero Steele, no puede convertir el gol, pero aparece Bukayo Saka para corregir. Gol de Saka, 2-0 el Arsenal, grandísimo momento para Saka, que convierte un gol más, siempre presente en nuestro Starboy.
marcando el pulso en la ofensiva y aprovechando el rebote de una jugada fantástica de Timber, que es uno de los puntos más altos del equipo. Obviamente Ben White corre un poco de atrás, pero no se olviden de la calidad de Benny Blanco. Igualmente Timber está afianzadísimo, demuestra que el puesto es suyo y saca que convierte otro gol importante para el Arsenal para avanzar a los cuartos de final. El 2-0 liquidó el partido. Después entró Declan Rice en lugar de Harriman Anus, este chico que tuvo su debut y que mostró buena movilidad, que es ágil, que es rápido, que le gusta caer a banda, ¿no? Ahí creo que muestra un poco su pasado como mediocampista ofensivo o como extremo. Se ha posicionado como centro delantero en la última temporada y un poco que lo quieren desarrollar en esa posición, pero tiene sensibilidad y puede jugar como falso 9. Entró Rice, se despasó Merino de 9 y el Arsenal que cerró el partido también con Trossard en lugar de Berechi ese. Un Trossard que tendría un remate sobre el final, un remate de zurda que pegaría en el palo, que pudo ser el tercer gol del Arsenal. Un Arsenal que empezó con algunas dudas, pero que terminó muy sólido, superando al Brighton y clasificándose a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Otro triunfo para el Arsenal en este mes de octubre, un mes de octubre impresionante, soñado, fantástico. A ver, el Arsenal que en octubre ganó todos sus partidos, 6 victorias en todas las competiciones, se colocó puntero en la Premier League, se colocó como uno de los candidatos en la Champions con puntaje ideal y no recibió goles. En todo el mes de octubre, en 6 partidos, el Arsenal no recibió goles y anotó 12 goles a favor. Un saldo impresionante y se convierte en el primer equipo de la máxima categoría del fútbol inglés en toda la historia en jugar 6 partidos en un solo mes y ganar todos sin encajar goles. Un récord impresionante para este Arsenal de Mikel Arteta que arranca de la mejor manera la temporada. No hay mejor forma de empezar que esta. Así que los próximos 3 partidos del Arsenal, que son los primeros 3 partidos de noviembre, van a ser de visitante y luego vendrá la pausa internacional, una fecha FIFA más, la última del año, la última de este 2025, para luego retornar con partidos muy interesantes. Después de la pausa FIFA, el Arsenal juega ante el Tottenham, ante Chelsea, ante Bayern Múnich. Bueno, será cuestión de esperar. Primero que nada, vamos a jugar ante Burnley este sábado. Vamos partido a partido. Como ya dijimos en este espacio, lógicamente que vemos un Arsenal fuerte, que da batalla en todas las competencias, que tiene un plantel robusto, que la rotación responde. Pero bueno, vamos de a poco, partido por partido, y acá vamos a estar analizando todo lo que suceda con nuestro equipo. Y gracias a toda esa gente que apoya este contenido, que lo valora, te pedimos que si llegaste hasta acá, viste el video y no estás suscrito, hagas clic en el botón suscribir que no cuesta nada. Y realmente agradecemos a todos los que lo hacen. Y por favor, pulgar arriba el video, es otro clic, no cuesta nada, nos ayuda. Y si tenés ganas, deja un comentario. Yo estoy muy atento, ¿eh? Ustedes saben, yo leo todos los comentarios que ponen. Me encanta cuando se habla de fútbol. Me encanta que los debates tengan argumentos, que haya respeto. Así se ha construido este espacio. Para gente que realmente disfruta de este deporte. Más allá de cualquier resultado o más allá de cualquier cosa, el fútbol es para disfrutarlo. Así que gracias a toda esa gente que entiende cómo se maneja este espacio y que está en sintonía con nosotros. Y nos reencontramos en el próximo video. Después de un octubre fantástico, ojalá que venga un noviembre mejor. Hasta aquí el post partido y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.